Gracias, Señor, por lo que hasta este momento estás empezando a hablar a cada espíritu y a cada corazón. Ciertamente hay un nuevo nivel de llamado a más profundidad en Él, a más buscar la presencia de Él. Es como visualiza en tu mente una escalera inversa. Estás parada en el nivel 0 y te quiero decir que a más búsqueda, a más necesidad, a más tiempo con Él, más y más y más de Él vas a recibir, te va a habilitar y te va a capacitar para cumplir el nuevo nivel de llamado, de vida que hay para cada una de nosotros. Él es singular, Él es único, Él es particular en Él mismo. Y nunca creas que a lo que has sido llamada es poca cosa, porque tal vez a una nos va a dar don de fe, don de milagros, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, el hablar en lenguas o interpretar las lenguas. A otras nos va a hacer apóstoles, maestras, profetas. Pero ¿qué de las que somos llamadas a lo pequeño, a lo sencillo? A simplemente estar detrás de un escritorio o escondida en una cocina de la casa nuestra, porque no tenemos quien nos ayude. Es gran cosa a lo que Él nos llama a hacer. Gocémonos y alegrémonos en abrazar y aceptar el llamado que Él nos está dando. Y si somos fieles en lo poco, en lo mucho y en lo más, Él mismo nos va a ir poniendo. Él está buscando, dice que los ojos de Dios recorren la tierra buscando hombres y mujeres en los cuales Él depositar lo que Él tiene. Y busca corazones dispuestos. Y eso es lo que está encontrando esta tarde aquí. El amor es el ingrediente divino. Y es el que más necesitamos para caminar en el cumplimiento de ello. Porque el perfecto amor de Dios fluyendo a través de nosotros es lo que hace toda buena obra. Él es amor. Y si aceptamos y abrazamos ese amor, cuanto más le permitamos fluir a Él, más presencia de Él estará en cada una de nosotros. Vamos a llamar a Kelly en este momento, Kelinet Rodríguez de Panamá. Ella nos va a hablar de la segunda parte del lema de esta metamorfosis. Ungidas con poder, destinadas a dar vida. No cualquier vida, la vida divina de Dios a través de mujeres comunes y corrientes, sencillas, pero bajo la unción y la presencia de Él, todopoderosas. En el nombre de Jesús, Miqueli, bienvenida. Ay, mujeres, esta hora hace sueñito, es pesadita después de un almuerzo rico, ¿verdad? Yo les voy a pedir que se levanten, que estiren las piernas, que toques a tu compañera de al lado y le digas, soy escogida, tú eres escogida por gracia y amor, y estamos destinadas a dar vida. Nos estiramos un poquito. Les prometo que no voy a hablar mucho. Bueno, Azu me presentó, yo soy Kelly Rodríguez de Panamá. Y hoy el tema que me tocó es destinadas a dar vida. Soy mamá, soy esposa, soy hija, tengo 3 hijos, una de 24 años que cumple mañana, que vive en España, que no es hija de mi vientre, pero la tomé de 3 años. Cuando conocí a mi esposo, era divorciado y la niña tenía 3 años y desde ese entonces, pues, es mi hija también. Mi hijo, que tiene 20 años, que cursa el 3er año de ingeniería civil,
y el pequeñito que tiene 15 años. Cuando Azu me llamó para decirme que estaba escribiendo los temas y que Dios había puesto en el corazón que este era mi tema, no puedo negarles que temblé, que dije, ¿y por qué yo? Porque todavía a veces dejamos que el enemigo susurre a nuestro oído, ¿y quién eres tú? ¿Qué vida das tú? Realmente todavía, y empezaba a recordar que todavía grito, que todavía me enojo con mis hijos, y muchas cosas vinieron a mi mente en ese momento. Pero luego, asimismo, como el enemigo va poniendo cosas feas en nuestro ser, también cada madrugada Dios me hablaba y me mostraba los momentos que he dado vida en vez de muerte. En nuestra boca está el poder de vida o de muerte. Y a veces no nos damos cuenta. Les voy a contar un poquito de mi historia. Muchas aquí no me conocen. Mi mamá se embaraza de su novio en ese momento, que es mi padre biológico, y la abandona. Ya mi mamá era profesional, se pueden imaginar, o les cuento que era un pueblo muy pequeño donde mis abuelos habían llegado como ganaderos, como la gente que compraba tierras y se quedaban a vivir ahí. Y aunque ella ya trabajaba, fue la burla de todo un pueblo. Como la hija de fulano de tal, la dejaron. Y yo en la barriga. Desde ese momento que entró en mí un rechazo, sin quererlo. Un rechazo hasta de mi madre porque mi papá la había abandonado. Una amargura de parte de mi mamá que hoy puedo entender, o que hace 4 años cuando me senté un 31 de diciembre y le pregunté qué había pasado. Porque así como dijo Anita que juzgamos, yo la juzgué mucho tiempo. ¿Por qué eres así? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué me tratas así? Yo no podía entender por qué era tanto rechazo hacia mí. Y ella comenzó a abrir su corazón y me pude dar cuenta que ella por ningún lado de papá ni de mamá había recibido ningún tipo de amor. Encima mi papá la abandona, es la burla del pueblo. Ella era maestra y las maestras, cuando ella le regañaba a sus hijos o le llamaba la atención o lo que fuera, le decían, estás así amargada porque te dejaron. Y cuando ella me contó eso, yo pude entender un poquito lo que ella había sufrido. ¿Y por qué en mí? Claro que había rechazo. Por más que yo luchaba y ocultaba eso, ahí estaba latente. Mi abuelo paterno fue el que se hizo cargo de mí. Luego ella se casa y tiene una familia donde nacieron 2 hijos, que fueron sus hijos de ese matrimonio. Y yo sé que ella lo dio todo, pero de muy mala forma, porque ella aguantó muchísimas cosas sin saber que ella era una mujer que podía dar vida y vida en abundancia. Porque ella no conocía para qué había sido creada, ni sabía que Dios se había deleitado cuando la creó, cuando la puso en el vientre de mi abuela. Yo sé que las cosas hubieran cambiado si ella hubiera sabido eso. Yo crezco en ese matrimonio, un matrimonio que lo dio, pero nunca funcionó. Siempre hubo maltrato físico, verbal. Mi mamá sufrió mucho, igual que mis hermanos. Y saben que en ese momento, y siempre lo recuerdo, que yo salía a la defensa de cada uno de ellos, de mis hermanos, para que no le pegaran. Era como que la Superman. Y por algo, mi papá a mí no me hacía nada, nunca me tocó. Pero yo salía a defenderlos. Pues así crecimos y yo todavía no entendía muchas cosas. Yo llevaba otro apellido. Y el rechazo ahí latente. Ellos viajaban a El Salvador porque mi papá era salvadoreño y a mí me dejaban. Pero yo no entendía por qué a mí me dejaban en una casa donde tuve abusos. Por años. Y en ese tiempo no había celulares, no había teléfono, había el otro tipo de teléfono, pero no era que te llamaban siempre. Entonces, si se iban 2 meses, porque se iban en carro, 2 meses, yo me quedaba en esa casa, que fue donde tuve mis primeros abusos y yo me quedaba callada. Y a mí me duele cada vez que yo escucho una persona que dice, ay, pero ella se quedaba callada y ¿por qué no dijo nada? Porque nadie sabe lo que pasa en uno. Por muchos años yo lo callé.
Y a mí ustedes saben que me lo recordó el espíritu en una metamorfosis hace un par de años. Cada abuso que yo tenía sueños, me llevaron a psicólogos porque yo tenía sueños, donde yo veía en la puerta de mi recámara a mi papá. No sabían si era sueño o si era realidad. Yo sé hoy que sí era él, físicamente. ¿Qué pensaba? No sé. Gracias a Dios nunca pasó nada con él. Iba en la casa de mis abuelos y como ellos eran en ese momento los que mejores condiciones económicas tenían, todos las personas que vivían alrededor iban a ver televisión a la casa de nosotros, porque éramos los que teníamos televisión y luz. Y también sufrí abusos. Y siempre calladita. Pasaron los años y saben, yo creo que a veces los dolores son tan fuertes o tú dices, no me van a creer. O sea, tantas cosas que el enemigo pone en ti. Y pasó el tiempo y a la edad de 15, 16 años, estoy acortando mi testimonio, pero pasé por muchos procesos que ahora entiendo que era huyendo de cosas, huyendo con temores, con miedo, porque no me quería sentir más rechazada. Y yo sabía que si lo decía iba a ser peor. Y un día en la cocina recordé, eso lo recordé copiando y escribiendo todo para hoy. Que en la cocina yo le pregunté a mi mamá, yo no soy hija de él, ¿verdad? Porque ya estaba mayor y nadie me lo había dicho. Pero era notorio. Primero porque era Julicita y ellos son blancos. Porque ellos tienen la nariz más finita que yo. Entonces eran muchas cosas. Y saben que los niños o nosotros cuando estamos pequeños somos hirientes sin querer, decimos la verdad como lo sentimos. Entonces siempre era con mis hermanos, tú eres adoptada, tú no eres igual que nosotros. Y un día le pregunté y ella simplemente me dijo, sí, tú tienes otro papá, pero hasta ahí. Todo yo se lo saqué a mi mamá así, como tirando a ver qué ella me respondía. Y pasó el tiempo y tuve una mala decisión, me fui a estudiar una carrera de educación y no me gustó cuando me mandaron a trabajar con los niños, no aguanté a tantos niños, a 60 niños no los aguanté jalándome los pantalones. Dije, no, esto no es lo mío y perdí un año. Y cuando pierdo ese año, me mandan a la ciudad para que no me graduara tarde. Y me mandan a la casa de una tía. Y mientras yo practicaba esto que le estoy hablando en la casa de mi mamá, ¿saben qué recordé? Que en ese momento, mientras yo dormía y me despierto, estaba el esposo de mi tía prima encima de mí. Otro abuso. Y ese día yo sí hablé y se formó de todo. Quizás mi prima habrá pensado, lo provocaste o no lo provocaste, pero esa misma persona luego abusó de su hija. Y son cosas que fueron pasando que me hicieron sentirme tan poca, tan rechazada, tan indigna y hasta por mi propia mamá. Porque ella sin querer, su dolor era tan grande que yo creo que yo reflejaba la cara y el rostro de mi papá. Yo no me parezco a mi mamá, aunque a veces tomo fotos y digo así me parezco. Pero de más pequeña me parecía tanto a él que yo creo que ella me veía a mí y lo recordaba. Y era como que ese rechazo de que no, pero saben, cuando estaba más chiquita, no, quizás no era tan evidente. Bueno, yo me caso con una idea de hacer un matrimonio lindo, una familia, una cosa bien rara porque no era lo que yo había visto, no era el ejemplo de mi mamá. Y yo me casé con todas las ganas de este mundo, enamorada, y me casé embarazada. Y cuando yo me caso embarazada fue, de parte de ella no fue mucho, pero mis hermanos que eran menor que yo me sentaron y ya yo trabajaba. ¿Cómo se te ocurre haberte salido embarazada? ¡Qué vergüenza eres! Y me dolió. ¿Qué vino ahí? Nuevamente, el rechazo que ya traía. Se seguía alimentando.
En ese momento desconocía, porque yo de Dios sabía muy poco, o lo mucho que sabía en ese momento era porque mi abuela nos los había enseñado. Y aunque quise tener un caminar en Dios, luego me salí. ¿Y saben por qué? Por eso que yo sabía que me había pasado y que todo el mundo te juzga y te señala. Porque en ese momento, cuando no tenemos a Dios, decimos, ¿quién sabe tú qué habrás hecho? ¿Quién sabe tú le coqueteaste? Y muchas veces por mí pasó, yo debo tener un letrero, porque siempre me pasa lo mismo. Porque cada hombre que se me acerca es para lo mismo. Y muchas veces lo pensé. Y en ese momento cuando me iba a casar, mis hermanos entonces me dijeron que era como la burla o estaba dejando tan mal a mi familia. En fin, me caso. Comenzamos un matrimonio donde yo, sin querer, hice lo mismo de mi mamá. Mi primer hijo nace, no me ocupo de él. Mi mamá nos daba todo, a pesar que ella, la parte económica, era ella sola, porque su esposo no le aportaba, más bien le quitaba. Yo comencé a aportar a mi casa, a ser la proveedora sin querer. Yo le quité ese rol a mi esposo. Y yo digo que se lo quité porque nunca lo dejé. Nunca dejé que se esforzara. Y era por lo que ya yo traía. Ese era el ejemplo que había visto de mi mamá. A los 10 años de matrimonio, me quiero divorciar. Ya no quería seguir con mi esposo porque ya se me había acabado el amor, porque ya no quería seguir en esa relación. Y muchas cosas pasaron en mí en ese momento. Pero en ese momento llega Dios a mi vida y lo cambia todo. Fue un proceso, yo no puedo decir que largo, porque en ese momento yo creo que lo di todo para salvar el matrimonio. No sabía realmente qué estaba pasando o por qué yo estaba así. Pero ahora sé que era la falta de amor conmigo misma también. Y que no tenía a Dios en mi corazón. Llega Dios, comienza a tocarme, llega Dios a darme una identidad que yo no conocía. Ustedes no saben lo que a mí me costó ver a Dios como un papá. Muchísimo. No había manera que yo me pudiera sentar delante de Dios en ese cuarto que han hablado secreto, en esa intimidad y decirle todo lo que me pasaba. Tenía una vergüenza única. Una vergüenza que te pone el enemigo para que tú no sigas adelante, para que tú no cumplas el propósito, el llamado que te tiene a ti como mujer y como hija. Y yo sé que cuando eso le pasó a mi mamá, ahí se había cortado, ahí había pasado algo. Así como en el huerto. Cuando me tocó este tema, yo me fui al Génesis. Génesis 2, 18, 23. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, ese es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Cuando yo leí eso la primera vez, que Dios sabía, después que había sellado todo, había terminado la creación y todo, selló la creación con cada una de nosotras. No fuimos hechas de polvo, sino de carne, de hueso y de sangre. La autoridad que nos dio como mujeres,
como hijas de Él. No se la dio a más nadie. Cuando yo empecé a conocer quién era en Dios, cómo Dios me veía, cómo me había puesto en el vientre de mi mamá, todo empezó a cambiar. Pero aún así, hay momentos que me vienen esos recuerdos. Hay momentos que cuando Azu me llamó y ella sabe porque me conoce, vino todo eso, ¿tú? Porque cada vez que yo vengo a un seminario de esto, mi familia se encarga de recordarme de dónde salí, sin querer. Porque yo estoy segura que no es la intención. Pero el enemigo sabe que me duele y por dónde me toca. Cuando empecé a leer más, a la primera mujer que le habló, la serpiente Eva, ¿no? ¿Y qué significa Eva? Vida. Somos dadoras de vida, portadoras de vida. Cuando me fui a buscar portadora, es la que lleva, el que lleva algo. Llevamos un mensaje, llevamos amor, llevamos vida donde no la hay. Y no necesariamente porque en el vientre concebimos hijos, porque muchas no tendrán hijos, pero podemos nutrir a sobrinos, a la familia, porque esa es nuestra esencia. Alguien hablaba de la esencia de mujer, eso es lo que nosotras tenemos cada una. Pero cada vez que dejamos que el enemigo nos susurre de que tú no eres capaz, de que tú no eres digna, de que tú no vales nada, eso se va, como la puerta que decía Meli, que tú la abres y sale esa bendición. Cuando yo leía cada una de esas cosas, decía, ¿por qué por muchos años yo me sentí tan poca cosa? Siempre puso un tan duro. Dios trabajó mucho conmigo la soberbia del orgullo, porque era la única manera que yo tenía para que no me hicieran tanto daño. Y Él trabajó conmigo eso. Luego la obediencia, porque Él no se equivoca. Luego, en primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Escogí esa versión porque coherederas de la gracia de la vida. A nadie más le dio ese título. ¿Y qué significa coherederas? Que heredamos algo, que tenemos derecho a algo. ¿Y por qué hoy yo te pregunto a ti, por qué nos quedamos todavía creyendo en lo que dice el enemigo de nosotras? ¿Por qué no somos capaces de tomar autoridad en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros esposos, en el ministerio? Y no esa autoridad que te enseña el mundo, no, la autoridad en Él. Cuando Azu hablaba del Espíritu Santo, nos es necesario asociarnos con el Espíritu Santo. Es el único que te va a ayudar a que esa esencia que tenemos por naturaleza divina que Dios nos dio desde la creación fluya en cada una de nosotras. Es la única manera. Cuando hablaba Meli de su hijo, yo recordaba que las veces que yo me he enterado de cosas de mi hijo, que está pasando algo, es porque en la madrugada el espíritu algo me habla y yo me puedo dar cuenta, eso es real. Porque cuando te asocias con él, es tu mejor aliado. Mi hijo hoy está pasando por una situación y Azu sabe más que nada que la llamo y antes de venir para acá estuvimos de guerra, se puede decir. Y todavía el enemigo me susurraba, ¿y qué vas a decir? ¿Que das vida? Que todavía peleas con tu hijo. Pero yo sé, una vez esa mujer me dijo, Kelly, ya tú sabes a dónde está la victoria. Kelly, ya tú sabes que la victoria está ganada. No tengas miedo. Y eso cada día yo lo recuerdo.
Por eso no podemos dejar que el enemigo nos susurre. Y por eso es importante, mujer, que hoy tú sepas quién eres en Dios. Pregúntate, ¿yo sé quién soy en Dios? Quiero que te lo preguntes, porque yo muchas veces no sabía quién era en Dios. Y a veces dudaba, o quizás hoy dudo también. Cuando me llaman de repente para decirme, es que tienes que hablar de esto. Yo quise hablar de estos temas porque es lo que realmente yo he vivido, he visto a través de mi testimonio. ¿Cómo somos dadoras de vida o cómo somos destinadas a dar vida siendo ayuda idónea? Cuando nosotros nos hablan de ayuda idónea, siempre no sé por qué lo pegamos a la sumisión. Y quizás aquí las que dan consejería de matrimonio o trabajan con matrimonio, no sé, como que lo asocian. Y una vez yo aprendí que la sumisión, cuando eres sumisa, pues siempre vas a ganar. Y eso nunca a mí se me ha olvidado. Y puse lo de ayuda idónea, ¿por qué? Porque somos llamadas a ser respaldo, ayuda, socorro de nuestros esposos. Muchas veces yo no lo fui. Muchas veces hablé mal de él, lo menosprecié, porque no era lo que yo quería o lo que yo había soñado. Quizás mi nivel o mi vara estaba muy arriba de lo que yo quería de mi esposo. Pero yo realmente no era esa ayuda idónea para él tampoco. Yo no era capaz de tener con él o con mi familia palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio, gestos de amor, nada. Los lenguajes del amor, no los conocía ni siquiera. Yo quería pedirle cosas a mi esposo que yo ni siquiera era capaz de darle y a mis hijos tampoco. Con mi hijo el mayor es que más he tenido este tipo de pruebas. Primero fue porque él fue el que más le dañé el corazón. Y el chiquito ha sido diferente porque se puede decir que ha crecido en este caminar y ha visto los cambios de su papá y su mamá. Pero el mayor todavía en discusiones me dice, yo quisiera saber si cuando tú te paras a hablar allá, le dices a los papás, a los abuelos, a su aquí, que todavía aquí me dices cosas. Así me dice. Y yo creo que eso es para recordarme que todavía me falta mucho, pero voy de camino. Esa ayuda idónea que no era capaz de ordenar ni siquiera su casa. Y ha sido muy bonito todo este tiempo, porque estando en casa, porque así Dios lo quiso hace 4 años, me llama un familiar y me dice, Kelly, la verdad es que nos asombra que tú eras una mujer tan comerciante y tan visionaria y te has quedado en nada. Me dolió. No fue que no me dolió. Sabiendo que Dios es el que me tiene en casa, que me sacó en victoria hace ya casi 5 años de un trabajo. Cuando esa persona, esa familia me dijo eso, pasé una semana. Ay, ¿será que soy fracasada? ¿Será que decidí mal? ¿Será que aquí? ¿Será que lo otro? Y llamé a una amiga, ¿cómo tú me ves? Para que veas que todavía dudamos. ¿Qué le voy a preguntar a una amiga? Le tenía que preguntar era a Dios. ¿Cómo tú me ves? Ah, yo bien. No, ¿cómo me ves? ¿Tú crees que eso de estar en la casa? Ah, bueno, amiga, pero si Dios te dijo que te quedes en la casa, te quedas. Pero no era la respuesta que yo quería. Entonces le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué me tienes en casa? Tan mal me porté así. Miren lo que hizo solamente que un familiar me dijera algo como eso, que ya no era ni visionaria, que ya no era comerciante y que ya no era exitosa.
todo lo que pasó por mí en esa mente. Y fue muy bonito porque comenzó Dios como a trabajarme y me despertaba en la madrugada y comenzaba me traía como momentos en mi casa de cómo ahora era la vida de familia en mi casa. Y así es como me habla Dios. Me trae recuerdos, me trae escenas que yo a veces olvido. Y es la manera como Dios habla a mi corazón, siempre. Y ya me quedé tranquila. Ya dije, ay, no importa, este familiar seguro, bueno, está acostumbrada a que yo vendía de todo. Yo trabajaba y todo lo que a ustedes le pueden ocurrir, yo vendía. Si yo iba a un lugar y veía zapatos, esto lo puedo vender, compraba 5 y 10 y los vendía. Y así era con todo, era verdad. Entonces, de repente quizás ella me verá y me dice, ay, esta hora encerrada, barriendo y trapeando, ¿qué será lo que le pasa? Se ha quedado atrás, su palabra es, te has dejado, te has quedado atrás. Y ahí vuelve esos pensamientos de que, ay, acuérdate todo lo que tú has pasado. Eres indigna, eres rechazada. Apoyo para nuestra familia. Nosotras antes de servir en ministerio tenemos que hacer apoyos para nuestra familia, para nuestros esposos, para nuestros hijos, para el trabajo y luego al ministerio. No vayamos a servir y a trabajar en un ministerio donde todavía nuestra casa anda pata para arriba. Porque eso no trae fruto. Primero en nuestra casa. Y esa lección yo la aprendí bien. A mí a veces me llegan amigas a decirme que el esposo no cambia, que esto, que lo otro. Pero yo he aprendido algo. Tu casa está como está por ti. Miren, y no se sientan mal, porque hubo una amiga que se molestó. Pero yo estoy segura que lo que hoy tú estás viviendo en tu casa es por ti, no es por el esposo. Porque nosotros tenemos toda la autoridad que Dios nos dio para cambiar todo. Podemos sembrar en una tierra seca y dará fruto. Y saben algo, que últimamente iba a la casa de mi mamá y siempre veía como todo no tirado, pero no era lo más bonito. Y un día le digo, mami, yo he tenido que aprender a hablarle. Mami, ¿será que te pasa algo? Porque yo veo que tú estás en todos los grupos y todo, pero siempre estás como enojada, estás cansada de cuidar a mi abuela. ¿Qué pasa contigo? Porque yo veía su casa. Y por más que yo quisiera ayudarla, le decía, paguemos a alguien. No, ¿para qué? Igual se va a ensuciar. Y es su casa. Yo le dije así hace un par de meses y dejé de ir. Y ahora, dando unas consejerías de matrimonio, me tuve que ir a Penonomé. Así se llama el lugar donde ella vive. Y para mi sorpresa, había empezado a pintar la casa. Yo, está pintando, sí. Luego, llego otra semana, pintó todo el interior. Llego otra semana, había hecho el macetero donde yo siempre le había dicho, mami, ¿por qué no siembras unas plantas lindas? No, los perros la sacan. Okay. Todo estaba cambiado. Yo pude saber ahí lo que somos capaces de hacer si nos disponemos a que Dios trabaje con nosotras. Si nos asociamos a ese espíritu. O sea, yo no podía creer que la casa que había visto hacía 2 meses atrás era totalmente diferente. Pero diferente, mujeres. Todo ordenado, todo. Y le digo, ay, mami, ¿y sabes que en esa esquina te quedaría linda tal planta? Me dijo, sí, ¿verdad? A la semana siguiente que fui, ya estaba la planta y como se lo dije. Yo dije, ay, qué lindo te quedó. Entonces, sí podemos. Si alguna aquí el enemigo le ha susurrado que la vida que ha tenido, que no es digna, que no es capaz, que todavía no da los frutos, que Dios ha trabajado en ella, eso no es cierto. Somos capaces de dar hoy
y vida en abundancia. No te dejes engañar por el enemigo. Él no quiere. Eso no lo dice la Biblia, pero yo siempre he pensado que la serpiente sabía que había en nosotros, sabía el poder y la autoridad que Dios nos había dado. Estaba más clara que nosotras. Y hoy todavía nosotras dudamos. Cuando yo leí el versículo que habla de coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de nuestros esposos no tengan estorbo, eso lo dice todo de lo que somos capaces de hacer. Y alguien me enseñó y decía cuando nos daba una charla, decía, y si no lo estás haciendo, siéntete mal. Entonces, mujer, si algo pasa hoy en tu casa, algo no estamos haciendo. Es duro. Porque a mí muchas veces me dijeron, ay, que tú, algo debe estar pasando. Y era verdad. No es solamente que Dios escoge a Kelly por, no sé, por la panameña y vamos a hacer eso con ella, no. Y mi esposo, el más santo, tampoco. Porque aquí saben los que lo conocen, que siempre fue adúltero, mentiroso y muchas cosas más. Entonces no era por mí. Pero nuestras oraciones tienen poder y autoridad en Cristo, en Él, en ese lugar secreto, como hablaba Lucas, que cuando vamos nos podemos sacar todo eso que tenemos, malo, feo. Cuando yo voy a ese lugar, Señor, quítame la ira, la envidia, el egoísmo, todo. Ahí es el único lugar. Ser como realmente somos. Porque aquí tú te paras, hablas bonito, te ves, te peinas, te maquillas, pero realmente en ese lugar es que nos desnudamos. Somos administradoras. Cuando yo leía el Proverbios 31, a mí me encantaba y cuando no conocía todavía muchas cosas, yo decía, ay, qué poema más lindo. Yo, pero en verdad eso existirá. ¿Alguna mujer será capaz de cumplir cada una de esas cosas? ¿Sí? Y entonces en ese momento llamo a una amiga y me dice, pues yo cumplo todas. Yo dije, ¿en serio? Yo dije, ay, me voy a tener que poner en las pilas. Y ¿saben algo? Ha sido mi anhelo desde que entré en este caminar. Convertirme en la mujer de Proverbios 31. Y no voy a descansar hasta llegar. Como dice Azu, ahí vamos de camino, una más arriba que otra. Sí, pero ahí vamos. Administradoras en todo, en el tiempo, en lo que Dios nos da. Miren, yo me he sentido tan bien, a la única que se lo ha compartido en Azu, y no porque soy yo, es que solamente si nos disponemos. Todos los días, Señor, ayúdame a ser sabia, a administrar lo que tenemos, lo que tú nos das. Y empecé a anotar todo cuando iba al súper, lo que gastaba, lo que no gastaba. ¿Y qué les parece que en agosto el supermercado lo bajé un 40%? Claro que podemos. ¿He dejado de comer? No. ¿He dejado de deleitarme? No. Pero cuando tú le pides ayuda a Dios, cambia todo. Todo lo cambia. Te lleva a lugares a comprar cosas mejores, más económicas, la cantidad que necesitas, todo. Entonces sí se puede. No es un poema. Es la gran realidad que toda mujer hoy debe anhelar en convertirse. Yo era mucho de administrar los negocios ajenos, porque yo peleaba por la empresa donde trabajaba. ¿Cómo era posible que ahora no iba a administrar la que Dios nos dio? Perdona, reflejamos el amor de Dios. Cada vez que nosotras hacemos cosas, reflejamos los atributos de Dios, los dones de Dios. ¿Qué hoy tú estás reflejando de Dios? Hay bondad en ti, amor, paz, paciencia. ¿Realmente eso hay en ti hoy? Porque el que está allá afuera, la mujer que está allá afuera,
que te conoce a ti como cristiana o una mujer que está en la fundación, en Mujeres de Excelencia y todo, nosotros reflejamos a Dios. Y de eso va a depender muchas cosas. Entonces, realmente, si en la casa somos algo, afuera somos otra cosa, no estamos ayudando. No estamos reflejando lo que Dios quiere. Cuando yo empecé a conocer de todo esto, yo decía, pero ¿cómo lo reflejo? Si todavía en mí hay muchas cosas como negativas. Y yo creo que poco a poco comencé a pedirle a Dios en esa intimidad, Señor, enséñame, ayúdame a reflejarte. Que la gente no se me acerque simplemente porque quiere estar conmigo, sino porque hay algo de ti en mí. Que cuando alguien me busque es porque quiere ese cambio, pero es porque estoy reflejando a Dios. No solamente me busque porque si me vestí bien, si el maquillaje, no. Y es lo que siempre le pido. Yo he sido siempre muy amiguera. Me gustan los grupos, he querido estar en todo porque es mi personalidad. Pero siempre también le pido a Dios que la que se me acerca o la persona que pone a mi lado, yo pueda reflejarle a esa persona lo que Dios hace o ha hecho en mi vida a lo largo de estos años. Perdonadoras. Fíjense que aquí nadie se puso de acuerdo para ningún tema. Simplemente nos dieron los nombres y cada uno lo desarrolló. Y cuando Anita hablaba de perdón, miren, yo como desde la segunda charla empezó Dios a tocar mi corazón y no paré de llorar. Y yo dije, ahora entiendo por qué yo puse el perdón. Tenemos una capacidad de perdonar, mujeres, impresionante. Hoy la mujer que todavía guarda falta de perdón, que luego se convierte en amargura, rencor, no hay derecho, no hay por qué. Porque tenemos una capacidad de soportar increíble. Y como ejemplo, lo puse hace un momento Azu, la Virgen María. Nadie aquí ha pasado por lo que pasó la Virgen cuando vio a su hijo caminar hacia su muerte. Nadie lo ha pasado. Sí podemos perdonar las veces que sea necesario, sin importar quién tuvo la culpa, sin importar nada. Tenemos, es una obligación, la verdad. Y qué bonito la enseñanza que ella nos dio. Yo le pedí perdón a mi mamá hace unos años. A ella todavía le cuesta, pero también va de camino. Todavía no ha perdonado a mi papá. En estos días le hablé referente a eso y me dijo, es muy duro, hija, pero yo sé que ella lo va a lograr. Portadoras de vida. Asimismo lo dice la palabra. Nosotros llevamos vida, mujeres. Por favor, no nos cansemos de ir a ese lugar secreto y pedirle al Padre y al Espíritu Santo que nos ayude a siempre hablar vida en vez de oscuridad. Muchas veces yo le hablé oscuridad a mi hijo y en pandemia me dijo, mamá, ¿por qué tú me exiges tanto a mí y no le exiges tanto a mi hermano? Le dije, porque yo no conocía de Dios, hijo. Yo veía que simplemente tú tenías que salir bien y punto. Y me dijo, para ti nunca era nada suficiente. Yo te traía un 4,8 y tú querías 5. Y me dolió. Le dije, te pido perdón nuevamente. Y parte de sus ansiedades de hoy es porque él quiere A y B. No quiere ni C, ni quiere dejar una materia. Y eso lo hice yo.
Cuando Anita decía, la mamá que le decía, llévesela, llévesela, yo lloraba. Porque hoy yo sé que lo que está pasando en mi hijo, hay mucha culpa en mí. Y aún sabiendo que Dios me perdonó, me duele ver a mi hijo hoy cómo sufre. Me duele su medicación. Me duele que si yo hubiera conocido antes, no hubiera pasado. Pero aún así, no importa. Aún así, yo estoy sembrando hoy en él otro tipo de fruto. Hoy siembro en él vida, pero no me deja de doler lo que hice con él. Mientras escribía esto, también pensé en un momento preguntarles en qué espejo ustedes se están mirando hoy. Mírense en el espejo de Dios, porque muchas veces nos miramos en el espejo de la sociedad y de la familia. La sociedad te hace mucho daño porque tú ves todas las redes sociales y tú ves familias perfectas, hijos perfectos, graduaciones, viajes, pero realmente mucha, esa historia es falsa. No es realmente lo que uno ve y uno a veces quiere imitar eso. Lo de la familia, lo mismo. No te mires en el espejo de la familia. Cada vez que me miro en el espejo de la familia, salgo lastimada y herida. Y la última fue hace 15 días. Me siento en mi casa, cumplía mi abuela y llega mi hermano con el que he tenido muchos temas y me dice, he estado muy preocupada por tu hijo. Es más, ya no le digo más de 4 cosas porque no quiero que se aleje de mí, porque tiene una novia. Y me dice, pero ¿sabes una cosa? Lo peor de ti y de tu marido lo sacó tu hijo. Y cuando él me dijo eso, yo no supe ni dónde quedé. Pero de una vez vino a mi mente, acuérdate que tú das vida y cuidado lo que vas a contestar. Pero fue en un segundo cuando él me dijo eso. Y es el mismo que cada vez que ven un seminario me dice, sí, lo necesitas, acuérdate todo lo que eras. Cada vez que ven un seminario. Cuando él me dijo eso, le dije, me quedé callada, ¿saben? Porque nunca me lo esperé. Y en lo que me quedo callada, solamente salió de mi boca decir, ¿sabes algo? Pero por eso Dios no me suelta, ni lo suelta él. Y yo sé que si aún esa novia no es la correcta, él es el que va a decidir eso. Solamente oro para que ella sea la correcta y él sea el correcto para él. Pero mi hijo está en las manos del Creador. Y ya. En otro momento quizás que le hubiera dicho, pero no. Ya no. Miren, mujeres, el aborto, ¿qué es el aborto? Es una interrupción, ¿verdad? A veces la pedimos, a veces pasa, pero es una interrupción. Pero el aborto espiritual es cuando nosotras interrumpimos el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es un aborto espiritual. Cuando nosotras no queremos disponernos a que Él haga con nosotras su voluntad, su propósito, su llamado, porque no nos gusta, porque queremos el don, el talento de otra. Todas en manos de Dios somos maravillosas, somos formidables, somos únicas. El talento que le dio a Luca, cuando yo veía a Meli, ay Dios mío, yo no puedo correr como Meli, no puedo saltar como Meli, ¿qué hago? Pero esa es ella, esa es su esencia, ¿verdad? Entonces cada una de ustedes tiene una esencia única y natural. Nunca dudemos de eso, nunca. Esa autoridad que nos dio es para todas. Nunca nos sintamos menos que nadie.
Nuestras palabras pueden ser dadoras de vida. En Proverbios 10:11 dice, las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Nuestras acciones pueden ser dadoras de vida. En 1 Juan 3:18 dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Que nuestras acciones, mujeres, hablen por nosotras. Nuestra vida puede mostrar a Dios dando vida a través de nosotras. Dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu, son vida. Necesitamos asociarnos con Él. Ir al lugar secreto, vaciarnos y pedirle a Él la sabiduría de lo alto. Que cada día se haga su voluntad en nosotras. Y el Salmo 139, del 13 al 17, que yo no conocía, y cuando lo conocí, yo pude entender muchas cosas y me sentí tan bien. Yo quiero que cada una de ustedes lo lea y sepa que eso viene del corazón de Dios. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente compleja. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Por lo tanto, aquí nadie fue un error, una metida de pata, no. Todo lo que hoy somos es lo que estaba para nosotras. Dios así lo quiso. Y por lo tanto, podemos dar vida en todo. Nunca lo dudemos. Luego, cuando escribí todo esto, cuando Dios comenzaba a hablarme a mi corazón, pude sentirlo. Pude saber que si no hubiera escogido el camino correcto, hubiera tenido un aborto espiritual. Solo si nos disponemos de verdad en las manos del Creador, vamos a volar y volar alto y vamos a dar fruto y fruto en abundancia. De verdad que sí. Padre, gracias por este momento. Gracias por este día. Gracias por cada mujer que hoy está aquí presente. Gracias porque somos llamadas, Señor, a dar vida y vida en abundancia, Padre. Gracias porque aún, Señor, si hay aquí alguna mujer que dudaba, Señor, yo te pido, Señor, que sea tu espíritu, Señor, quien la llene, quien le refuerce, quien es en ti, Señor. Que su identidad, Señor, sea en ti, Señor. Que se mire en tu espejo, Señor. Señor, y gracias, Señor, por todo lo que hará, Señor, en cada una de ellas, Señor. Gracias por lo que hemos recibido hasta este momento. Gracias por lo que somos hasta el día de hoy, Señor. Gracias por todo lo que estás ya gestando, Señor, en la vida de cada una de nosotras, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por ministrar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, Señor. Y gracias, Señor, y ayúdanos a ser y a seguir siendo dadoras de vida, Señor. A fluir en ti, en el Espíritu, a dar fruto en abundancia, como dice tu palabra. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, el siguiente.